Mis padres me echaron a los 18, tu hermana merece el futuro, no tú. Estuve enfermo y sin hogar. 5 años después, ella entró en mi oficina. Mi respuesta, estamos aquí para discutir tus cualificaciones. Cuando tenía 18 años, mis padres me entregaron un billete arrugado de $20 y dijeron, tu hermana merecía el futuro, no tú. Sin un susurro, sin dudar, solo un veredicto bajo la lluvia. La voz de mi padre era de acero. La mano de mi madre estaba fría, y la puerta se cerró detrás de mí con un clic, como si el mundo hubiera decidido que no valía la pena conservarme. Me quedé allí, empapada hasta los huesos, con la maleta a mis pies, mientras la luz del porche se extinguía sobre mí. 5 años después, esa misma luz parpadeó de nuevo. Solo que esta vez, yo era la que estaba detrás del escritorio. Y mi hermana era la que pedía una oportunidad. Nuestra casa en Bloomington siempre olía a limpiador de limón y aceite de motor. La obsesión de mi madre con las apariencias y la de mi padre con el control. Desde fuera, parecíamos normales. Por dentro, éramos una jerarquía silenciosa con mi hermana Lucía en la cima y yo en algún lugar por debajo. Papá, Martín Ramírez, dirigía un pequeño taller mecánico después de dejar su trabajo como profesor. Creía que el sudor era prueba de valía. Mamá, Laura, llevaba los libros de la familia como mantenía sus emociones, en columnas ordenadas. Sin margen de error. Y Lucía, ella era su milagro. Bonita, elocuente. Una estudiante de relaciones públicas con una sonrisa de 1000 vatios. Cada cumplido en esa casa se curvaba hacia ella como la luz se dobla hacia su fuente. Aprendí pronto que mi lugar era la silla plegable en el borde de la mesa del comedor. Patas de metal frías, inestables, fáciles de guardar. Cuando Lucía cumplió 16, recibió un Honda usado con un lazo rojo. Yo recibí una tarjeta de regalo de una librería. Mamá dijo, te encanta leer, ¿verdad? Dije, gracias, fingiendo que la palabra no me quemaba. Pero el día que llegó el sobre, el que tenía el sello azul de la universidad, creí por un segundo que el guión podría cambiar. Había trabajado después de la escuela, dado clases particulares a niños, arreglado electrodomésticos viejos solo para ahorrar dinero. Cuando abrí ese sobre y vi felicidades, pensé que tal vez me verían. Esa noche, me paré en la cocina sosteniendo la carta como una bandera. Entré en la estatal de Indiana, dije. Me dieron una beca. No es completa, pero... Papá ni siquiera levantó la vista del periódico. No podemos pagar 2 matrículas, dijo rotundamente. Mamá suspiró, ordenando facturas en el mostrador. La carrera de prederecho de Lucía ya es cara. Tendrás que ser realista. Realista, repetí. He trabajado para esto. Puedo cubrir el resto. Papá dejó el periódico. Su voz se volvió cortante. Entonces cúbrelo todo. Tienes 18 años, Isabela. Es hora de ser independiente. El teléfono de Lucía vibró. Sonrió al mirarlo y luego dijo en voz baja, está exagerando. Esa palabra, exagerando, fue la mecha. Me había tragado su silencio durante años, pero esa noche dije lo que nunca me había atrevido. Nunca me han preguntado qué quiero. La mesa quedó en silencio. La mano de mamá tembló una vez antes de meterla en su bolso, sacar un billete de $20 y presionarlo en mi palma. Sé independiente, dijo. Papá no volvió a levantar la vista. Hice las maletas esa noche, una maleta, unos cuantos cuadernos, mi carta de aceptación doblada en mi chaqueta. Cuando salí, ya había empezado a llover. Lucía estaba en la ventana, su reflejo borroso contra el cristal. No me saludó. Así es como empezó. Con una puerta cerrándose y el sonido del trueno tragándose mi nombre. La primera noche sola, aprendí lo frío que puede sentirse el metal. El banco de la parada del autobús estaba resbaladizo por la lluvia, y los $20 en mi bolsillo ya estaban húmedos. Cada coche que pasaba me salpicaba, haciéndome un poco más pequeña. Seguía mirando la carta de la estatal de Indiana, la tinta empezando a desdibujar las palabras, que aún intentaban significar algo. Para la medianoche, las farolas zumbaban como si también estuvieran tiritando. Me dije a mí misma que encontraría una manera, un trabajo, una habitación, cualquier cosa.
Pero la verdad era que ni siquiera tenía una dirección para escribir en un formulario. A la tercera noche, mi cuerpo dolía de fiebre. El aire se sentía afilado en mis pulmones. Recuerdo la voz de un hombre atravesando el zumbido de los neumáticos. Oye, ¿estás bien? Tenía unos 50 años, pelo cano, ojos amables. Se llamaba Héctor Rojas, un camionero de larga distancia que se había detenido a por un café. Me dio su chaqueta, pidió ayuda y se quedó hasta que llegó la ambulancia. Las luces del hospital eran demasiado brillantes, demasiado limpias. Una enfermera me puso una etiqueta en la muñeca. Nombre, Isabela Ramírez. Dirección, desconocida. Esa palabra me golpeó más fuerte que la neumonía. Desconocida. Cuando desperté, había un vaso de poliestireno con zumo de naranja en la bandeja y un billete de $20 cuidadosamente metido debajo. La enfermera dijo que el hombre lo había dejado para mí. Dijo, lo necesitarás más que él. Me dieron el alta 2 días después, todavía débil, con un folleto para el refugio, Casa Amparo. Estaba encajado entre una lavandería y una casa de empeños, pintura descascarada, un letrero parpadeante, pero calor por dentro. La mujer que lo dirigía, Marta Núñez, me miró como nadie lo había hecho en mucho tiempo, directamente a los ojos. Tienes una cama, un casillero, una oportunidad para reconstruir. Es todo lo que pedimos, dijo. Así que limpié suelos, doblé sábanas, fregué baños. Mis manos se agrietaron por la lejía, pero el trabajo se sentía como una prueba de que existía. Las otras mujeres me llamaban la callada. Mantuve la cabeza baja, ahorré vales de comida, recogí folletos de trabajo. Una tarde, Marta colgó un papel en el tablón. Se necesita ayuda. El comedor de Álvarez, en la Quinta con Pine. Estaba escrito a mano, el tipo de anuncio que la gente pasa de largo sin leer. Pero yo lo vi y pensé, quizás aquí es donde empieza. A la mañana siguiente, caminé hasta allí con zapatos prestados. El comedor olía a café y tostadas quemadas, el tipo de lugar que no pretendía ser otra cosa. Detrás del mostrador estaba Elena Álvarez, con las mangas remangadas y el pelo con mechones grises. Me miró una vez, vio mi abrigo de segunda mano y la marca de la pulsera del hospital aún visible en mi muñeca. ¿Has servido mesas alguna vez? No, dije, pero aprendo rápido. Me lanzó un delantal. Bien. Empieza con las botellas de sirope. Si aguantas la semana, te pagaré. Esa noche, mientras limpiaba el mostrador y escuchaba la lluvia golpear la ventana, me di cuenta de algo, el silencio no tiene por qué significar derrota. A veces es solo el sonido de la reconstrucción. Los días en el comedor de Álvarez se mezclaban. Mañanas espesas con olor a grasa de bacon. Noches que resonaban con el siseo de la cafetera. Me dolían los brazos. Tenía ampollas en los pies, pero por primera vez, el agotamiento se sentía limpio. Era mío. Elena Álvarez no malgastaba palabras. Me corregía sin levantar la vista. Te has dejado una mancha. Los clientes se fijan en los detalles. Su tono era rudo, pero sus ojos transmitían un respeto silencioso que crecía a medida que dejaba de poner excusas y empezaba a arreglar las cosas antes de que ella lo pidiera. En cada turno, observaba cómo funcionaba el lugar, quién entraba y a qué hora, qué pedidos se acumulaban, qué suministros se agotaban primero. El caos tenía patrones. A la segunda semana, empecé a reorganizar. Saleros rellenados por sección, condimentos ordenados por fecha de entrega, facturas apiladas por proveedor. Lo anotaba todo en un cuaderno barato que guardaba en el bolsillo de mi delantal. Una mañana, un camión de reparto dio marcha atrás en el callejón, tarde otra vez. El conductor, Benjamín Castillo, saltó, tarareando por lo bajo. Lo siento, el tráfico, dijo, rodando cajas por la puerta trasera. Le ayudé a descargar. Huevos aquí, harina allá, los perecederos delante. Me observó un momento y luego sonrió. ¿Siempre organizas las cosas así? Hace que sea más fácil encontrar las cosas después, dije. Tienes cabeza para los sistemas, respondió. Fue el primer cumplido que no sentí como caridad. Esa noche, me quedé después de cerrar, dibujando un mejor horario de entregas en servilletas, líneas y círculos,
flechas conectando proveedores. Cuando Elena lo encontró en el mostrador a la mañana siguiente, lo estudió durante un largo momento. ¿Hiciste esto? Asentí, nerviosa. Lo dobló y se lo metió en el delantal. Sigue pensando así. El mundo funciona en el caos. Gente como tú lo mantiene en movimiento. Las semanas se convirtieron en meses. El comedor se convirtió en una lección viva de logística. Creé hojas de cálculo en el viejo ordenador del refugio, rastreando el flujo de suministros, trazando rutas, calculando horas. Cuando el camión de Benjamín se averió un día, reorganicé las entregas de la semana por teléfono. Todo llegó a tiempo. Me llamó el GPS humano. Me hizo reír, pero también hizo que algo dentro de mí cambiara. Quizás no estaba reconstruyendo mi vida. Quizás la estaba diseñando. Cuando Transportes Everline abrió un puesto de administrativo, Benjamín me trajo el folleto él mismo. Serías perfecta para esto, dijo. Dudé. No contratarán a alguien sin un título. Inténtalo de todos modos, insistió. Y lo hice. Imprimí un currículum de 2 páginas que olía ligeramente a café de comedor. El gerente, Tomás Velázquez, hizo preguntas sencillas: organización, comunicación, resolución de problemas. Respondí con honestidad, sin adornos. Se reclinó, estudiándome. No tienes un título, pero tienes instinto. Podemos trabajar con eso. Esa frase lo cambió todo. En Everline, aprendí cómo se sentía el control, sistemas, rutas, datos. El mundo finalmente tenía una estructura, y yo podía leerla. En un año, me convertí en la que reescribía esas rutas, arreglando las ineficiencias que nadie más veía. Fue en ese momento cuando entendí que no necesitaba su mesa. Estaba construyendo una red entera. Tardé 5 años en convertir ese cuaderno de comedor en un imperio. El grupo de operaciones Emerge comenzó como un escritorio prestado en una oficina con corrientes de aire sobre una imprenta. Solo yo y un portátil de segunda mano. Cada factura, cada llamada, cada noche sin dormir fue un ladrillo más en el muro entre quién había sido y en quién me estaba convirtiendo. A los 23 años, ese muro tenía una vista panorámica de Seattle. Mi empresa capacitaba a pequeñas empresas para funcionar como gigantes, salarios justos, sistemas eficientes, sin potencial desperdiciado. Guardaba algunos recordatorios enmarcados en la pared de mi oficina, la pulsera del hospital marcada como dirección desconocida y el billete arrugado de $20 que mi madre había puesto en mi mano. Una reliquia de lo que costaba ser olvidada. Esa mañana, Maya, mi gerente de recursos humanos, apareció en mi puerta con su tablet. Nueva candidata para el puesto de coordinadora de operaciones, dijo. Sólida experiencia, 3 años en logística de relaciones públicas. Hizo una pausa, entrecerrando los ojos ante la pantalla. Se llama Lucía Ramírez. Por un segundo, pensé que había oído mal. Luego el aire se volvió más pesado de alguna manera. No levanté la vista. Solo dije, prográmala para el martes. El martes llegó con una lluvia constante, suave y rítmica contra las ventanas. Llegué temprano, ordené los papeles de mi escritorio y luego me quedé mirando el billete de 20 enmarcado. La tinta se había desvanecido hasta convertirse en un fantasma verde, pero el recuerdo era tan nítido como siempre. A las 9 en punto, Maya llamó una vez antes de abrir la puerta. Está aquí. Hazla pasar. El clic de los tacones en el suelo pulido. Ese mismo ritmo seguro que una vez envidié cuando solía caminar por nuestro pasillo en Bloomington, disfrutando de la atención de nuestros padres. Cuando la puerta se abrió, Lucía entró, serena, elegante, el pelo recogido de la misma manera que mamá solía hacerlo para sus recitales. Sonrió cortésmente. Buenos días. Buenos días, dije. Por favor, tome asiento. No me reconoció. Por supuesto que no. Para ella, yo era un fantasma vistiendo el éxito como una armadura. Maya hizo la presentación formal, sin darse cuenta de la historia que se desangraba en la habitación. Ella es la señorita Isabela Ramírez, fundadora y CEO. El nombre aterrizó entre nosotras como una chispa. Lucía parpadeó, un pequeño temblor recorrió sus dedos mientras ajustaba su carpeta. Ramírez, repitió en voz baja,
sin saber si conectar los puntos. Señalé la silla. Empecemos. Su currículum era sólido, al menos en papel. Habló de gestión de proyectos, coordinación de equipos, liderazgo bajo presión. Cada palabra estaba ensayada, una máscara que probablemente había usado durante años. Escuché, dejando que el silencio llenara los huecos entre frases hasta que empezó a moverse inquieta en su asiento. Finalmente, pregunté, hábleme de un momento en que tuvo que manejar un conflicto. Dudó. Bueno, en mi última empresa, hubo una disputa de personal. Tuve que hacer cumplir la justicia, asegurarme de que todos recibieran lo que merecían. Me incliné hacia adelante, con los codos sobre el escritorio. Justicia, repetí, mi tono calmado, medido. Es una palabra interesante. ¿Qué significa para usted? Me miró a los ojos, el primer destello de confusión en ellos. Significa asegurarse de que todos tengan la misma oportunidad. ¿Todos? Sí, dijo rápidamente. Todos. La palabra quedó suspendida, afilada e inestable. Entonces sus ojos se desviaron hacia la pared detrás de mí. Vio los marcos, la pulsera, el billete de 20. Vi el momento exacto en que el reconocimiento amaneció. Se le cortó la respiración. El color se desvaneció de su rostro. Su voz se quebró. ¿Isabela? El sonido de mi nombre en su boca se sintió a la vez extraño y familiar. Me recliné en mi silla. Estamos aquí para discutir sus cualificaciones, dije con calma. Por un segundo, no pudo hablar. Sus manos temblaban mientras cerraba la carpeta en su regazo. Yo no sabía. Pensé que no había sobrevivido, terminé en voz baja. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nos dijeron que te fuiste. ¿Qué querías? La interrumpí con un pequeño movimiento de cabeza. Esto no es sobre el pasado, señora Ramírez. Este es un entorno profesional. Tragó saliva, tratando de recuperar el equilibrio. ¿Lo has hecho bien?, logró decir. Tú también, dije suavemente. Has aprendido a sonar sincera. La habitación quedó en silencio, excepto por la lluvia susurrando contra el cristal. No fue mi intención, comenzó, pero levanté una mano. No estoy enfadada, dije. La ira era un lujo que no podía permitirme. Construí algo en su lugar. Sus lágrimas brotaron entonces, rápidas y silenciosas. Mamá y papá. Te echan de menos. Se arrepienten de todo. La estudié por un momento, cada pieza de la vieja jerarquía reproduciéndose en mi mente. Su coche con lazo, mi silla plegable, sus aplausos, mi silencio. Ellos tomaron sus decisiones, dije finalmente. ¿Y tú también? La voz de Lucía se redujo a un susurro. No los detuve. Debería haberlo hecho. No tenías que hacerlo, respondí. Eso es lo que tiene el silencio. Es complicidad disfrazada de comodidad. Asintió lentamente, el peso de los años presionándola. ¿Vas a contratarme? Miré su currículum y luego a ella. Eso depende, dije. ¿Puedes seguir un liderazgo que valora la equidad por encima del favoritismo? Puedo intentarlo. Bien, dije. Porque eso es lo único que construimos aquí. Equidad. Cuando se fue, Maya volvió a entrar, insegura. Entonces, ¿qué piensas? Miré por la ventana. La lluvia dibujaba líneas plateadas en el cristal, igual que aquella noche hace 5 años. Dale el puesto, dije finalmente. Maya parpadeó. ¿Estás segura? Todo el mundo merece una oportunidad, murmuré. Incluso aquellos que una vez te la negaron. Esa tarde, después de que la oficina se vaciara, me quedé junto a la ventana, viendo las luces desdibujarse a través de la lluvia. En algún lugar ahí fuera, mi hermana conducía a casa, probablemente repasando cada palabra, quizás dándose cuenta de que el perdón no siempre suena a misericordia. A veces solo suena a límites. Toqué el marco en la pared. El billete de $20, aplanado y frágil bajo el cristal. Me dieron un portazo, pensé. Yo construí una puerta abierta. El teléfono vibró en mi escritorio.
Llamada de mamá. Dejé que sonara una, 2 veces, y luego presioné el botón de silencio. El sonido se desvaneció, reemplazado por el zumbido de la lluvia y el ruido de la ciudad abajo. Por primera vez en años, el silencio no se sentía como ausencia. Se sentía como paz. A la mañana siguiente, la luz del sol se abrió paso entre las nubes, convirtiendo la lluvia en la ventana de mi oficina en un brillo. Por una vez, la ciudad parecía tranquila, como si hubiera exhalado conmigo. Lucía llegó temprano a su primer día, nerviosa, llevando un cuaderno en lugar de orgullo. Cuando pasé a su lado en el pasillo, se detuvo. Gracias por darme una oportunidad, dijo en voz baja. Asentí. Gánatela, respondí, sin malicia. Sonrió débilmente, como alguien que vuelve a aprender un idioma que solía hablar. A lo largo del día, la observé trabajar, silenciosa, deliberada, insegura de sus pasos, pero intentándolo. Y en algún lugar dentro de mí, algo se desató. No exactamente perdón, solo liberación. Más tarde, cuando la oficina estaba vacía de nuevo, me paré en mi escritorio y miré las 3 cosas que construyeron mi vida, la pulsera del hospital, el billete de $20 y el logotipo de la empresa enmarcado entre ellos. Una vez marcaron el fracaso, la lástima y la supervivencia. Ahora significaban legado. Tomé el billete de 20 enmarcado, mi reflejo mezclándose con él en el cristal. Dirección desconocida, ya no era quien yo era. Ahora tenía raíces, una empresa, un propósito. Lo volví a colocar con cuidado, apagué las luces y susurré en la quietud, la deuda ha sido saldada por completo. Ese fin de semana conduje de vuelta a Bloomington por primera vez en 5 años. El pueblo parecía más pequeño. Las carreteras más estrechas, pero la vieja parada de autobús seguía allí. El mismo banco abollado, la misma luz parpadeante. Dejé un pequeño ramo en el asiento y luego coloqué el billete de 20 enmarcado a su lado. Aquí es donde acabaron conmigo, susurré, y donde yo empecé. El aire olía a pavimento mojado y a segundas oportunidades. Me quedé allí mucho tiempo, sin esperar a que apareciera nadie, solo escuchando la lluvia golpear el techo de metal. Ya no sonaba cruel. Cuando me di la vuelta para irme, el amanecer rompía, un oro pálido derramándose sobre la calle vacía. Porque todo el mundo merece un futuro, incluso aquellos a los que les dijeron que no lo merecían.